Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La aparición de canas en casi todas las personas inicia alrededor de los 30 años. El 90% de las personas de más de 40 años tienen algún grado de encanecimiento en su cabello. La pregunta que nos hacen siempre a los doctores es: ¿existe algún producto para evitar o contrarrestar la aparición de canas? La respuesta te la da la Organización Mundial de la Salud. Y ellos dicen categóricamente: no existe ningún suplemento nutricional o vitaminas o ningún producto que evite o retrase la aparición de canas. Todo lo que te vendan para evitar la aparición de canas es charlatanería. Esto tiene una estrecha relación con la genética. Las razas asiáticas son quienes menos tienden a encanecer. Las razas blancas o caucásicas son las que más canas presentan. Con esto iniciamos una emisión más de Mis Doctores. El día de hoy en Mis Doctores vamos a tocar un tema que por alguna situación que comentaremos más adelante está de moda. Es cuando hay algún balazo en el cráneo y esta bala se queda alojada y tú puedes seguir llevando una vida normal, o qué tanto es normal. Ese es el tema del día de hoy y para ello presento a Mis Doctores. Fuerte el aplauso, por favor, para recibir a Mariana Said, la cara bonita de la psiquiatría, Elizabeth Pérez Ramírez, neurocirujano, y Lalo Sánchez Lazo, médico forense. Yo soy el doctor Luis Mock, soy médico geriatra y bueno, el tema de hoy es un tema que se ha puesto, digamos, de moda porque un famoso jugador de fútbol en un altercado en un bar, en un antro, fue víctima de un balazo en la cabeza. Y lo más sorprendente es que a menos de un año de que sucediera esto, pues vemos a este señor Salvador Cabañas entrenando ya y sabemos que la bala está alojada en el cerebro. Elizabeth, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Cómo puede ser posible que estuvo creo que 2 meses en terapia intensiva, estuvo mucho tiempo en coma y ahorita lo vemos entrenar? ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué lesiones del cerebro no se tienen que tocar para que esto pueda ser posible? Bueno, en el caso particular de Salvador Cabañas, sabemos que cuando él llegó al hospital, él llegó hablando. Cuando alguien recibe un proyectil en el cráneo, en cualquier parte del cráneo, y penetra, el pronóstico de ese paciente se escribe en el momento que entra el proyectil. En el caso de Cabañas, al haber llegado hablando, que significa que su estado neurológico era muy bueno, era excelente cuando él llegó. Eso le daba a él una muy amplia posibilidad de salir adelante con mínimas secuelas, que es el caso que estamos viendo. Y de hecho una de las ventajas que tuvo es de que fue un calibre pequeño, aparte de todo. Así es, porque los proyectiles que usa la gente común, llamémosle así, los que no son de armas exclusivas del ejército, son lo que se llama de baja velocidad, generalmente alrededor de los 30 metros por segundo. Sí, 36, entonces, 30, 36, 22, 25, son chicos. ¿Por qué deciden no sacar la bala en el caso específico de Salvador Cabañas? ¿Por qué llegan a la decisión de mejor déjala ahí? Comparemos el cerebro con alguna estructura que ustedes conozcan, por ejemplo, una gelatina, un flan, e imaginen que dentro tiene una pasa o una fruta. Ahora intenten sacarla sin producirle daño a esa gelatina o a ese flan, a esa estructura. Sabemos que es sumamente difícil. Si ya provocó daño al entrar, al nosotros querer ir a sacarla podemos provocar más daño aún. Entonces, ahora, muchas veces... Con el tiempo no va a causar efectos, no va... Que se mueva, que llegue a mi entrenando, parte, bueno, ¿no? futbolista, un cabezazo y con la bala ahí. Sí, eso sí puede suceder. No podemos saber en quiénes sí y en quiénes no. Y no podemos asegurar tampoco que vaya a producir daño. Pero sí, las balas cuando entran al cráneo, generalmente sí se pueden cambiar de lugar de localización. Tenemos documentados muchos casos en los que sí se ha movido y que requieren de una extracción quirúrgica, pero cuando llegan a dar problemas, no antes. Sí, ya en esos momentos puede ser tanto el mismo proyectil
como alguna de las esquirlas que hubiera quedado ahí alojada, dependiendo en cualquiera de los dos hemisferios. Sí, una bala expansiva, pues sí, no habría chance ahí de que sobreviviera un balazo en la cabeza, ¿no? Sí, es cierto, perdón, doctora, lo que decía la doctora ahorita viendo el ejemplo de la gelatina. Cuando entra el proyectil, no solamente ingresa el proyectil al cráneo, sino que ingresa con toda la fuerza que trae y viene rompiendo la línea del viento, del aire. Entonces, toda esa energía es la que ingresa y produce una cavitación dentro del mismo cerebro, de lo que es el encéfalo, y esa es la lesión que está provocando adentro. Marianita, tú me comentabas que tienes 2 casos de pacientes psiquiátricos tuyos que se trataron de suicidar y pues no lo lograron. Y además es común, porque no es tan... y es más en hombres, obviamente, y pasa, en mi experiencia ¿Pero cómo profesional. quedaron? Uno de ellos, la verdad es que sobrevivió, le fue bien, se alcanzó a quedar en una vértebra atorada y no pasó nada, llegó hablando, llegó O sea, él se quiso despierto. suicidar. Ajá. Y no sé, cuando te quedes... Fue por acá. Por acá. Ajá. Y la dirección, por la boca. Exacto, por la boca. Y la primera dirección sí iba directo al cerebro, yo creo que se le debe haber ido la mano. La verdad es que desconozco y se le quedó atorada en una de las vértebras. Llegó hablando, llegó moviendo extremidades, llegó... O sea, no tuvo sección medular. No, nada. Y ahí le dejaron la bala. Y el otro paciente se dio aquí, al parecer la bala pasó por atrás del nervio que llega a los ojos. Entonces sí llegó como a rozar, pero la verdad es que no tuvo ninguna complicación grave, se podrá decir. Obviamente se quedó con una visión muy mala, él era piloto, se quedó con una visión muy mala y con temblores, no podía caminar. ¿Tuvo orificio de salida o se le extrajeron o se le quedó ahí? No, se le quedó. Se le quedó también. Ahí también. Oye, ¿y qué diagnóstico tenían estos 2 pacientes? Trastorno depresivo los 2. Trastorno depresivo. Voy a irme a ver la primer parte de la cápsula que nos preparó nuestro equipo de investigadores y reporteros y ahorita seguimos hablando de esto y vamos a ver qué tan frecuente es. Adelante con la cápsula. Muy pocas personas han sobrevivido a un balazo en la cabeza y a corta distancia. Son escasos los casos que se han presentado en la historia de personas que han logrado recuperarse después de un impacto de bala en el cráneo. El cráneo es un hueso en la cabeza que sostiene las estructuras de la cara y forma una cavidad para el cerebro. Funciones del cráneo. De las funciones del cráneo incluyen la protección del cerebro, guardando la distancia entre los ojos para permitir la visión y fijar la posición de las orejas para ayudar al cerebro a usar señales auditivas para juzgar la dirección y la distancia de los sonidos. En algunos animales, el cráneo también tiene una función defensiva, como cuernos que se montan en el hueso frontal. Generalmente, cuando una persona sobrevive a un balazo en la cabeza, es porque la bala quedó en los lados y no logró alcanzar las zonas del cerebro que suelen ser fatales. Otro punto positivo cuando se presentan estos casos es cuando los cirujanos no tienen que quitar mucho tejido cerebral. Según algunas estadísticas, los varones entre las edades de 20 a 24 años representan las tasas de mortalidad más altas por arma de fuego. La muerte con arma de fuego entre las minorías es más a menudo cuando es causada por otra persona, como en un asalto, mientras que en la población urbana el porcentaje se dirige al suicidio hasta en un 78%. Oye, Lalo, lo que nos aclarabas es bien importante. Sí, mencionabas hace un minuto que aquellas personas cuando intentan suicidarse, por lo general en un 80-90%, siempre presentan un estado de vacilación. O sea, titubean a la hora de... Exactamente, el titubeo. Y cuando llegan conmigo y le hacemos la necropsia, por ejemplo, vemos el orificio. Si vemos que este es el arma de fuego, lo más frecuente es que lo pongan aquí. Primero, la explicación. Aquí porque yo no estoy viendo el objeto que me va a causar la muerte. Segunda, con la mano que yo tenga mayor fuerza, sea la derecha o la izquierda. Y tercera, al momento de hacer el disparo. ¿Cómo lo hago? No agarro el arma, me lo pongo y disparo. Lo que hago es esto, estoy pensando. No, lo hago, hasta que agarran fuerza y se da. Y es lo que pudo haber sucedido cuando tú dices que se lo da por la boca, que también la intención es de que salga el proyectil en la parte posterior. Pero están tanto vacilando que pueden agarrar una línea media sin la necesidad de dañar. De hecho, en alguna ocasión nos decías que cuando se suicidan
ves zonas de equimosis o moretones. Es eso, de la vacilación golpe, que están. ¿no? De la vacilación, ¿no? Exactamente, el titubeo para suicidarse. Por eso muchos decían si es muy valiente o es muy cobarde. O sea, a lo mejor es cobarde para enfrentar las cosas, pero es muy valiente para quitarse la vida. Yo con un rasguño estoy chillando. Entonces, en ese sentido es cuando se vienen las dos vertientes. Claro. Doctor Elizabeth, ¿qué tan frecuente es que estos pacientes que reciben o se dan un balazo en la cabeza sobrevivan? En porcentaje, más o menos. Sobreviven muy pocos, sobreviven alrededor del 20%, son los que llegan al hospital. Y de los que llegan al hospital, de todas maneras, la mortalidad aún es alta. Está reportada alrededor de entre el 40 al 60%, dependiendo de la serie que estemos consultando, son los que van a O fallecer. sea, podríamos decir que de 100 que reciben o se dan un balazo en la cabeza, 20 llegan vivos al hospital y de esos 20 todavía ya en la sala de urgencias, 10 la logran brincar. Así es. Y de esos 10, 5 quedan con una- daño cerebral Con severo. muy daño. yo diría más, ¿no? Sí, ¿Cuántos creo quedan que con más. daño cerebral severo? También alrededor de la mitad. O sea, 5. 5 Tenías quedan razón. mal y 5 quedan. Vamos a hacer un corte, el corte es breve, regresamos a hablar más de esto. ¿En qué se da más? ¿En crimen o en suicidios? Es breve el corte y esto es Mis Doctores. Gracias por continuar en Mis Doctores. El día de hoy estamos hablando de lo que son las heridas por arma de fuego en el cráneo. Algo muy común, algo cada vez más común en nuestro país por los niveles de violencia que vivimos. Y la pregunta era, ¿se da más por suicidio o se da más por crimen? Lalo, Lo que yo veo más es crimen. crimen. Crimen más que suicidio. Pero también te llegan los que se suicidan. Sí, a la sí, sí, plancha. también llegan, pero te puedo decir que en lo que yo veo, 90% crimen, o sea, de cada 100, 90 son de crimen y 10% son de Porque esos te de llegan con el suicidio. tiro de gracia, ¿verdad? Así es. Famoso No, y tiro de generalmente ya, como decía la doctora, ya con armas de uso exclusivo del ejército, como, no sé, desde 380, 45, Cuernos de 9 chivo. milímetros, 10, cuerno de chivo, el AK-47. Elizabeth, ¿qué ves fusil. más en urgencias y en tu sala de cirugía? También hay una, al menos en mi experiencia, hay una predominancia por Crimen. el crimen organizado. Sin embargo, los suicidios, el porcentaje no es tan amplio, mi diferencia. Yo creo que estaría en un 60 contra un 40. 60, Pues 60 De los que crimen, sí 40. llegan... ¿Es de las, Mariana, de las técnicas más utilizadas por un suicida, el balazo en la No, cabeza? no, definitivamente no. Con una bala se da más en hombres mayores de 40, 45 años y que ya tuvieron un problema y un antecedente de depresión. No, es de lo menos común. De lo menos común. Y las mujeres casi no... Las mujeres no lo hacen. Te puedo decir que nunca he visto una mujer que se suicide yo con sí he un visto. arma de fuego, pero igual aún es bajísimo. Las qué? mujeres toman pastillas, Se ahorcan. no, Se ni envenenan. siquiera se ahorcan tanto, se cortan. El hombre es el que realiza estos actos de suicidio más fuertes como A las mujeres se ahorcarse, avientan más también, ¿no? como Ahorcamientos. ajá, ahorcarse, balazo. Ellos son más Agresivos. agresivos en este. Y la mujer es pastillas, se cortan, Se o se cortan avientan. o se avientan. Lo digo del público, tenemos un público que tiene inquietudes y preguntas el día de hoy. Jovenazo, me das tu nombre y tu pregunta, por favor. Yo me llamo Franco Gómez Valencia. ¿Y qué parte del cerebro no debe tocar la bala para sobrevivir? Elizabeth, como neurocirujana, ¿hay alguna parte que de veras no deba tocar la bala para que la persona no se muera? Está en relación directa con el pronóstico del paciente. Cuando la bala atraviesa la parte central de todo el cerebro, el pronóstico es muy malo. La mayoría de esos pacientes fallecen. Mientras que cuando la bala atraviesa por las zonas más periféricas, más hacia afuera, digamos, es más posible que este paciente sobreviva. A ver, nos trajiste unas tomografías. Yo quiero que nos expliques, si me haces favor, Elizabeth. Tenemos aquí lo que es una tomografía de cráneo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahí vemos del lado izquierdo de la pantalla, sería el lado derecho del paciente. ¿Qué es eso? Ahí vemos una imagen blanca que pareciera entrar. Lo blanco alrededor es el hueso. El hueso. Alrededor, todo alrededor. Eso es el hueso. Sí. Y dentro vemos lo que se ve de otra densidad de imagen, es el cerebro. El cerebro, la masa encefálica. Así es. Del lado izquierdo de ustedes están viendo como si algo entrara. Yo veo Una como cosa la punta blanca. así de un taladro. Exacto.
Eso es un fragmento de metal del proyectil que entró. Es un fragmento de bala, Así no es la bala. Lo que pasa es que hay balas que al entrar, al tocar la zona dura del cráneo, se fragmentan. Ah, ok. Y entonces, algunos fragmentos pueden quedar fuera del cráneo, pero otros penetrar. ¿Qué pronóstico sería aquí? Porque vemos que no entró mucho, o sea, pasó el hueso y se alojó. No sé, o sea, tú dime. Si la lesión fuera hasta ahí nada más, el Ajá. pronóstico del paciente sería bueno. Sin embargo, aquí estamos viendo solamente un corte de la tomografía. Ah, ok. Puede ser que más arriba en otros cortes el proyectil se haya ido chueco, digamos, al fragmentarse modifica Cambia su la trayectoria trayectoria. y entonces puede ser que haya tocado partes centrales o incluso atravesado al otro lado del cerebro. A ver, tenemos otra imagen por ahí, si nos la cambian, por favor. Y nos va a Esta explicar imagen. la doctora qué es lo que vamos a ver. Ahí, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos también una tomografía de un paciente. En la parte superior vemos como si tuviera como si tuviera un trayecto en la parte de arriba. Da la impresión que hubiera ahí un trayecto y eso nos hizo pensar de inicio que a este paciente le habían dado una herida por proyectil de arma de fuego. Este paciente fue encontrado inconsciente y con este tipo de heridas en la calle, en la vía pública. Después de investigar el caso, ya la gente que se dedica a las escenas del crimen y todo eso, hasta después, mientras lo manejamos como una herida por proyectil de arma de fuego, después nos enteramos que realmente había sido una varilla la que había atravesado Una el varilla. cráneo. O sea, es esta línea que estamos viendo aquí. Exactamente. ¿Es? No. Arriba en la frontal. Es aquella. ¿Esta de acá? Sí. Ah, ok. Lo Ok. atravesó de 100 a 100 De 100 a 100 y Lo era una clavaron varilla. al piso. y era una varilla. Y entonces, esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Eso es parte del hueso temporal. Esa es una estructura normal. Así se ve. Así se ve. Ah, ok. Bueno, vamos a ver más adelante otras imágenes. Ahorita vamos a ir a ver la segunda parte de la cápsula que nos preparó nuestro equipo de investigadores y reporteros. Adelante con el video, por favor. Muchos son los casos de políticos o personalidades de la farándula que han sido atacados con un balazo en la cabeza. Aquí mencionaremos algunos. John F. Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Este fue asesinado de un tiro en la cabeza el 22 de noviembre de 1963 por Harvey Oswald. El hecho aún continúa sujeto a especulaciones. Sin embargo, John F. Kennedy, como le llamaban, no sobrevivió al impacto de la bala. Otro caso interesante es el de Luis Donaldo Colosio, político y economista mexicano. Fue candidato a la presidencia de México hasta ser asesinado de un balazo en la cabeza el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, y poco antes de la elección, supuestamente por Mario Aburto Martínez, un joven de 22 años de edad. Luis Donaldo Colosio murió a las 8 de la noche de ese mismo día. Otro caso reciente fue el del futbolista Salvador Cabañas, exjugador del Club América. Él recibió un impacto de arma de fuego con un orificio de entrada en la frente y sin orificio de salida en un bar de la Ciudad de México. El agresor fue identificado como Jorge Valderas Garza, mejor conocido como el JJ, un presunto narcotraficante que había pasado desapercibido por las autoridades mexicanas. Después de la agresión al futbolista, fue uno de los delincuentes más buscados hasta su reciente captura. Cabañas fue un caso extraordinario, pues sobrevivió al atentado. Actualmente trabaja en su recuperación, pues la bala causó graves lesiones. Para Mis Doctores, Gabriel Basurto. Tenemos más inquietudes por parte del público. A ver, chavo, ¿me das tu nombre y tu pregunta, por favor? Mi nombre es Rubén. ¿Cuánto tiempo puede pasar para sacar la bala? Isabel. Esa es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacerle porque necesitan sacarme la bala? No necesariamente necesitamos sacar la bala puede quedarse en el sitio. Normalmente cuando un paciente llega y tiene una herida por proyectil de arma de fuego, sí se tiene que operar lo más pronto posible en cuanto su estado lo permita, su estado general. Porque muchas veces llegan muy graves, Por las con hemorragias. pérdidas ¿no? de sangre muy Estabilizarlo, importantes, no pueden respirar. Entonces tiene que estabilizarse al paciente y una vez que el paciente está estabilizado debe entrar a cirugía, pero no tanto para sacar la bala.
Lo que tenemos que hacer más bien es sellar esas heridas para que no haya infecciones agregadas y quitar todo el tejido muerto y lo que entraba por la zona de cavitación que tú mencionabas, al impactar el proyectil, lleva una fuerza de cavitación que hace un vacío detrás y que puede meter cabello, puede meter tierra, tela, en fin. Entonces todo eso lo tenemos nosotros que sacar y después reconstruir muy bien la zona, pero sin colocar todavía el hueso por el riesgo Por eso de quedan las infección. ventanas óseas a veces ahí en El cráneo. drenaje que va a haber y todo Claro, eso, ¿no? así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si yo me veo ojalá nadie nos llegue a suceder esto, pero la finalidad de mis doctores es que ustedes sepan qué hacer si algún día alguno de sus familiares se ve en una situación como estas, si hay un balazo y vemos que hay salida de masa encefálica, cómo tenemos que reaccionar. Eso nos lo van a explicar los expertos regresando del corte. El corte es breve y esto es Mis Doctores. Gracias por continuar con nosotros. En este bloque vamos a ver unas imágenes que son un poco fuertes, pero lo que queremos es que en sus hogares aprendan. Tanto en México como en Latinoamérica se están viviendo niveles de violencia altos. Y seguido sucede que hay personas que lamentablemente son atacadas con un arma de fuego y no sabe qué hacer el familiar. Tú llegas, te encuentras a tu familiar con vida, se metieron a robar a la casa, lo que sea, te quisieron robar el coche en la calle, te dan un balazo en la cabeza, no te matan, pero hay salida de masa encefálica. ¿Qué hacer? ¿Qué debo de hacer yo para no complicar más? Así como hemos hablado qué hacer cuando hay fracturas o cuando hay un accidente, ¿qué hacer? Vamos a ver la primera imagen, la tenemos acá atrás de nosotros. Es un chavo que fue asaltado, le dieron un balazo y tiene salida de masa encefálica. ¿Qué hago aquí, doctora? ¿Cómo te puedo ayudar yo para no complicarte más tu chamba cuando te llegue esto al quirófano? Lo que tiene que hacer cualquier persona es, primero, no tocar la herida con las manos. Nunca. Y no intentar tampoco, por supuesto, meter los dedos. Que eso es algo muy común que hacen. Ven la salida de la masa encefálica y la tratan meter. Así es. No, eso no se hace. Eso no no tocar se hace. ahí. No tocar. Colocar encima alguna tela limpia, si se puede estéril mejor, pero generalmente en las casas no siempre tenemos algo estéril. Entonces, con que sea una tela limpia, colocarla encima, sujetarla sin apretar en exceso Sin apretar. y esperar a que lleguen las Ahora, asistencias. muchas personas sí tienen un botiquín en su casa y en el botiquín siempre hay gasas, Gasitas. gasitas estériles. Pones la gasa y luego pones una venda. Si Pero no tienes nada más. una venda, algún trapo limpio, alguna Exacto. tela limpia. ¿Qué más se debe de hacer? Siempre hemos dicho, cuando hay te apuñalan o hay un sangrado, que hay que hacer compresión para evitar la hemorragia. Aquí me estás diciendo lo contrario, que no toque la cabeza. Así es. Si veo que hay sangrado abundante, ¿qué hago? De todas maneras, no lo van a poder detener. No, va a Porque seguir hay que sangrando recordar dentro. que de todas maneras dentro de la cabeza tenemos cavidades llenas de líquido y ese líquido va a estar fugando a través de esa herida. Entonces se confunde cuánto es sangre y cuánto es líquido porque van mezclados. Entonces querer detener la salida de eso no va a ser posible para una persona normal. Eso lo vamos a detener incluso nosotros hasta llegar al quirófano. Al quirófano, ni siquiera en la sala de urgencias. Ni siquiera en la sala de urgencias. Entonces, tapamos con una tela limpia, una gasa estéril, cubrimos y ¿qué más? Bueno, hay que revisar que el paciente no tenga heridas en algún otro lugar. Es muy importante detener otras hemorragias, como en cualquier paciente con golpes o heridas por algunos asaltantes, puede ser incluso punzocortantes, y vigilar que el paciente esté respirando. Ahora, si yo llego y encuentro a mi familiar boca abajo, como estamos viendo aquí, ¿así me lo llevo al hospital? Porque para ver si está respirando y que haya permeabilidad de vías aéreas, lo tienes que voltear boca arriba. Claro. ¿Qué hago? Esa es una excelente pregunta porque generalmente cuando tenemos heridas en la cabeza, lo que le dicen a uno es que debe uno de mantener inmóvil el cuello. En las heridas por proyectil de arma de fuego penetrantes de cráneo, normalmente no hay lesión cervical. Entonces podemos con toda libertad nosotros girarlo y ponerlo boca arriba para poder Para que él pueda continuar respirar. la tensión. Cambiamos de imagen, por favor. Algo, perdón, antes de que A lo ver. cambien. En este es algo muy característico de suicidio. Ese tipo de imágenes son a quemarropa, son de contacto las heridas. Ajá. Generalmente una herida, si es de más de 60, 70 centímetros, es un orificio circular u oval, dependiendo la dirección. Pero en estos casos, si lo ven, es estrellada.
al momento de contacto no solamente ingresa el proyectil, sino la llama, Sí, como fuego, ¿no? el fuego que sale caliente. del cañón del arma. O sea, ese chavo se quiso suicidar, por eso lo encontraron con vida. Así es. Y por eso era tan a quemarropa el disparo. Lalo, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí es una imagen de la doctora, es una imagen de Entonces, cirugía doctora, ¿qué por estamos viendo craneotomía. aquí? Doctora, a ver, esto es una craneotomía. Permíteme. ¿La ayudo? Gracias. Aquí estás trabajando tú en el quirófano. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Aquí tenemos una herida de entrada y vemos alrededor cómo estamos nosotros exponiendo. La incisión para este tipo de heridas es mucho más amplia de lo que es el orificio de entrada. De entrada y tú tienes que abrir todo, ¿no? Así es, hacemos como una C alrededor para poder levantar la piel y poder exponer todos los tejidos y tener todo el campo abierto para poder nosotros proceder a retirar todo lo que decíamos en el bloque anterior, tierra, el encéfalo Ropa. muerto. Sí, si tienes una gorra y te dan un balazo, pues se va a meter la gorra al cráneo y tienes que sacar todo eso, ¿no? Sí, claro, porque si no puede provocar una infección. Claro. Tenemos otra imagen. A ver, si me prestas la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver de qué es. Es lo mismo, ¿no? La craneotomía. Sí, no se observa muy claro, pero ahí tenemos el orificio de entrada. Puede ser el drenaje de un hematoma, ¿no, doctora? Sí, estamos retirando todo el material extraño en esta parte. Ahora lo que vemos, la cantidad de pinzas es para pinzar, para ligar los vasos que están sangrando. Es para pinzar los vasos de la piel en la incisión que nosotros hacemos. Recordemos que la piel cabelluda es muy vascularizada. Tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, al nosotros incidir, tenemos que ir colocando pinzas por cada espacio, digamos, donde encontremos un vaso. Pueden usarse pinzas dependiendo del recurso del hospital o bien se pueden usar grapas. Grapas. ¿Tenemos otra o ahorita nada más tenemos esa? Bueno, nos sentamos, doctora. Vamos. Algo que sería importante también mencionar, Luis, es obviamente el tipo de proyectil que ingresa a la cavidad craneal. Como decía la doctora, muchas de las veces son únicamente penetrantes cuando se queda el proyectil o perforantes cuando terminan atravesando todo. Hay que recordar bien que el orificio de entrada siempre va a ser más corto que el de salida. El de salida va a ser mucho más amplio de manera estelar y obviamente los bordes hacia afuera y vertidos. Y dependerá mucho del tipo de arma. Hay obviamente el tipo 22, un 25, que muchas veces no llega a atravesar completamente, a diferencia, por ejemplo, un 45. El 45 no tiene la necesidad de ingresar al cráneo para provocar un daño por la fuerza de choque que puede dar. Puede tirar a una persona si pasa unos 30 centímetros del cuerpo. Entonces, imagínense el daño que puede causar en el interior de un cráneo. Sí lo truena completamente el cráneo. Las personas que llegan a vivir, porque sabemos que, y si alguien nos está viendo, digo, muchos suicidas en potencia, y como decías tú, no logran su cometido, que es matarse. Entonces, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes que vemos en los suicidas fallidos? Para que no lo hagan. La más frecuente es la que comentaba la doctora hace un rato. Generalmente se fallan al momento de acomodar el arma y entonces hay lesión de los nervios ópticos, de los dos nervios ópticos y quedan ciegos. Otra de las secuelas cuando no se hace bien esto, muchas veces se colocan el cañón del arma debajo de la barbilla o dentro de la boca y por el mismo titubeo desvían el arma y entonces van a quedar con secuelas de deformidades de cara muy importantes. Yo conozco un par de casos. Sí, les va bien. Si les va bien, porque si llegan a quedar, digo, este paciente que yo vi, que fue el que se lo dio aquí y bueno, tuvo la suerte de pasarle por atrás de los nervios ópticos, las esquirlas, que era lo que comentaban, que era lo que se quedaba atrapado, ¿no? Que es lo que suelta la bala, que se le quedó en la parte frontal del cerebro. Entonces sí tuvo complicaciones, que incluso era tanto el temblor que el señor ya no se valía por sí mismo, le tenían que dar de comer, lo tenían que llevar al baño. Este paciente, después de muchos años de estar internado en un hospital psiquiátrico y después de recibir el tratamiento, acabó suicidándose en las vías del metro. O sea, logró su cometido de otra manera. Ahora, logró llegar a las vías del metro, porque hay muchos pacientes que quedan hemipléjicos en una silla de ruedas. Y entonces, o sea, les va peor. Y yo he sabido de un par de casos de adolescentes o gente joven que se intenta suicidar
y quedan con unas deformaciones faciales impresionantes. Y entonces, si tenían una depresión, ni se logran suicidar y es peor aún porque ahora van a vivir. Llegan a tener hasta cuadros psicóticos graves. Vamos a irnos a un corte comercial y regresando al corte, el polo opuesto, alguien que recibió un balazo en la cabeza y no le fue tan bien, no murió al instante, conmocionó a todo el país y nos van a explicar qué pasó ahí, por qué no se pudo salvar la vida del candidato presidencial Colosio. Es breve el corte, regresamos aquí a Mis Doctores. Continuar aquí en Mis Doctores. El día de hoy estamos hablando de arma de fuego en cráneo baleado, otro caso muy común, muy famoso, no muy común, muy famoso, que conmocionó al país, fue el candidato presidencial hace ya bastantes años, Colosio. También recibe un disparo, hay 1000 teorías de que si fue a quemarropa, de que si fue lejos, que si fue cerquita, no muere en el instante. ¿Cuál fue su cuadro clínico y por qué no se pudo hacer más para que viviera, doctora, como neurocirujana? En el caso de Colosio, sabemos que en el momento que recibió la herida, él cae en coma directamente y nunca recupera la conciencia. Entonces, decíamos al inicio del programa que estos pacientes tienen el pronóstico en el momento en que se efectúa el daño. Al él caer en coma desde el momento del balazo y no recuperar la conciencia nunca, su pronóstico era malo desde el principio. O sea, ahí puedes hablar que en el instante hubo muerte cerebral. No podemos saberlo porque no estuve ahí, no podemos revisar, pero sí un coma profundo con un daño encefálico muy importante. Una estructura importante, estuvo en coma y ya nunca pudo. Y ya no se Y recuperó. así como dice, la entrada fue oblicua, posterior, a través de cervical. Y estamos hablando de derecha a izquierda. Significa que está entrando aquí con una salida de este lado. Está atravesando completamente. Y decías en el bloque anterior todavía que si se lesiona la línea media, entonces hay peor pronóstico todavía para el paciente. Y en este caso, hablando de Colosio, ingresando de un lado derecho y saliendo de izquierdo, atraviesa completamente los hemisferios y lesionando la línea media. ¿Qué tan cierto es eso que es mejor que haya orificio de entrada y salida? Yo siento que dañas más si hay más daño estructural, pero hay muchas vertientes que dicen que si nada más hay un orificio, entonces hay una hemorragia, un edema muy fuerte y que es mejor que haya orificio de salida para que haya esa descompresión. ¿Qué tan absurdo o qué tan real es esto? Va a depender otra vez de las áreas que toque el proyectil, porque un caso que ahorita me viene a la mente es de un paciente que tenía un orificio de entrada por delante de la oreja en la sien, y el de salida estaba un poco más atrás. Sin embargo, ese proyectil nunca rompió el hueso. Se fue por debajo de la piel y salió. A pesar de eso, por la fuerza del impacto, el paciente sí tiene lesiones intracraneanas, pero son mucho más benignas que un paciente que hubiera penetrado el proyectil. Sin embargo, otros pacientes, como el caso Colosio, por ejemplo, en donde tenemos una entrada de un lado y la salida atravesando todo el cráneo, el pronóstico va a ser muy malo. Ahora bien, si tenemos un proyectil de baja velocidad que entra en la parte más gruesa del cráneo, por ejemplo en occipital, que me recuerda a otro caso también, pierde mucha velocidad al impactar con el hueso y entonces penetra dentro de la masa encefálica muy poca distancia. Y ese paciente, por ejemplo, no tuvo mayor complicación, simplemente cerramos, el proyectil se quedó ahí en la parte posterior y no tuvo ninguna complicación, el paciente hace su vida perfectamente normal. En esos casos, cuando son proyectiles de baja velocidad, mucho depende de la distancia. Si tiene muy corta distancia, tiene poca posibilidad de ingresar, y eso es un ejemplo personal. Cuando tenía 5 o 6 años, en el carro de mi padre, que traía una escuadra calibre 22, buscando unos juguetes, agarré el arma, le hice hacia adelante, no disparó, le pongo viendo hacia mí el arma, le jalo con los pulgares y me lo doy, tengo la entrada aquí y como dice, se va sobre todo el largo costal con la salida en la parte posterior sin la necesidad de ingresar al tórax. Y es una costilla, ahora imagínense el cráneo, que es más duro todavía. Sí. Primero, ¿qué hacía tu papá con una pistola en su coche? Era protección nada más, como ahora. Doctora, rapidísimo, ¿qué pasa cuando la bala se queda alojada ahí?
¿Se hace una fibrosis alrededor o qué sucede? ¿Se hace tejido Callito. cicatrizal, callito? Sí, el cerebro cicatriza como cualquier otro tejido y sí forma una cápsula alrededor del proyectil. Pero, sin embargo, puede haber eventos, fuerzas externas al paciente, una aceleración, desaceleración violenta, que por el peso del metal pueda romper. O sea, un esa enfrenón de cápsula. coche, por ejemplo. Tendría que ser un poco más fuerte que Un un enfrenón de golpecillo, coche. un pelotazo, algo Ajá, así. sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis en el tema de hoy porque, como siempre, los mejores tips de salud, los mejores consejos para el bienestar de ustedes y de su familia a través de la terapia semanal. Adelante con la terapia. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Blizar, nuevamente platicando con ustedes en el programa Mis Doctores. Hoy quiero hablarles de ese caso muy específico del niño que se golpea con el columpio, que se cayó, que llega corriendo, gritándole a la mamá, 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 mira que me pasó algo. Esa cara llena de sangre que espanta a todo el mundo. Señora, actúe con calma. Esa imagen tan grave puede ser algo muy sencillo. Lo que tiene que hacer primero es lave esa herida con agua de tomar, agua limpia, elimine el resto de sangre y posiblemente se va a dar cuenta que es una herida muy pequeña, una heridita de este tamaño. Pues lo puede solucionar fácilmente. ¿Qué tiene que hacer? Agarra una gasita, un papel limpio, comprima esa herida por 3 minutos sin soltar. Se va a dar cuenta que eso se soluciona fácilmente. Y de esa manera podrá ir con su doctor o al hospital más cercano a que le den una atención profesional y con calma, porque puede evitar un accidente mayor en el camino. Espero que esta información le sirva ahí en casita y estamos aquí en Mis Doctores para servirle a usted y a todo aquel que tenga cualquier duda con respecto a la medicina. Gracias por esa terapia. Marianita, tenías una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta para Lalo. ¿Se puede distinguir entre un suicidio y una persona que le dieron un balazo y le quieren echar la culpa de que es un suicidio? Sí. Dentro de las pruebas periciales, obviamente existen diversas, pero una es la mecánica propia del cadáver. Entonces, dijéramos, tiene una herida por proyectil de arma de fuego en cráneo y están simulando lo que es el suicidio. Entonces, lo que vamos a hacer, van a ser pruebas de química, Harrison y Walker, para determinar si hay tanto pólvora en las manos como si hay pólvora en las ropas que pudiera haber. La otra es colocar el arma en la mano del cadáver y colocarla en el lugar donde está el orificio. De esa manera nosotros sabemos si realmente esa persona pudo colocarse el arma y dispararse, o en su caso que lo hubieran disparado y únicamente le están sembrando el arma. Y una cosa, algo muy importante, siempre que existe un suicidio en un domicilio, lo que sí tenemos es una escena del crimen, la familia lo primero que hace es obviamente llevarse el cuerpo, retirar el arma, retirar los indicios y limpiar. Lo más importante para nosotros dentro del área pericial es que no limpien, que nos dejen la situación así como está. Si se llevan el familiar que todavía estuviera vivo con esperanzas de vida para hospital, llévenselo, pero dejen el arma y los indicios. De esa manera nosotros podemos identificar si realmente él hizo los disparos al momento de cómo sale proyectado el casquillo. O si fue un asaltante que entró a la casa. Así es. Vamos a ir a un corte, el corte es breve. Regresando, ¿qué otros famosos se han suicidado o los han matado de un balazo en la cabeza? Eso regresando el corte es breve. Esto es Mis Doctores. Gracias por esos aplausos y por continuar con nosotros. Entramos a la recta final de Mis Doctores. Hay 2 casos que no podemos dejar pasar. Primeramente, John F. Kennedy, uno de los asesinatos con herida de arma de fuego en la cabeza más famosos, más controversiales y más dudados o dudosos del mundo. Aquí se habla de una teoría de una bala que entra, se pone como loca dentro del cráneo y sale, porque no corresponde la trayectoria de la bala con el orificio de entrada y el orificio de salida. Pero mejor que Lalo Sánchez, el forense, nos explique qué pasó aquí. La única que puede ser ese tipo de situaciones de bala mágica es la 22. Entre calibre más pequeño puede hacer eso. ¿Y qué sucede? Al momento de que ingresa, choca con alguna estructura ósea, con algún hueso, y se desvía. Choca con alguna otra y se desvía. Y es lo único que puede hacer, pero nada más.
¿Pero una 22 iba a llegar con esa fuerza desde un edificio? En ese caso, pensando de un francotirador, generalmente un francotirador no utiliza una escuadrita, un revólver 22, va a utilizar un arma larga. Y recordemos que lo que hacen las armas largas es la distancia y la velocidad. Entre mayor distancia, mayor velocidad y fuerza está tomando este proyectil. Entonces, obviamente, ingresa y sale. Pasa directo, o sea, Sí. no hace esas curvaturas. Se sí. supone, ¿dónde tuvo Kennedy el orificio de entrada y el orificio de salida? ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerda, doctor? Yo no lo tengo. Porque creo que entró por la nuca, salió por la frente y en las fotos en cámara lenta se ve que la exposición de masa encefálica es de lado y le caía a su esposa, a Jackie Kennedy. Entonces, es que aquí sucede lo que mencionábamos en un inicio. El hecho, perdón que me ponga tu cráneo así como de modelo. Tu cabecita. Entra tu cabecita, mi vida. Entra en la parte posterior el proyectil, pero al ser un proyectil de alta velocidad, no solamente sale el proyectil, sino sale arrastrando el fragmento de hueso que lleva en la entrada. Todo el fragmento de cerebro en toda su trayectoria y al momento de salir. Entonces, todo eso al momento de ser la exposición es cuando puede ser. Pero según yo recuerdo las fotos, esposa. a ver, Marianita, otra vez, entra por acá, sale por acá, pero hay exposición de masa encefálica por acá. Por la fuerza que lleva el proyectil. Un proyectil exactamente, un proyectil de alta velocidad viaja aproximadamente a 800 metros por segundo. O más. Entonces, a ver, como neurocirujana, ¿te crees esa teoría de lo que pasó? Porque aparte se hablaba de que había varios orificios de bala o varios disparos. ¿Tú, como médico, crees posible que haya sucedido eso en John F. Kennedy? ¿Con una sola bala de alta velocidad? No. No entró y crees en la salió. teoría. Y tú tampoco. No, se descarta. Obviamente, bueno, ellos tendrán sus motivos por qué dicen eso a la sociedad, ¿no? Pero... Porque es uno de los grandes secretos. Además, hubo varias autopsias que están catalogadas como secretos de Estado. Y así seguirán. Pero varios, o sea, aparte se dijo esa situación que tenía diversos orificios en el cuerpo, no solamente uno. O sea, no fue un tiro que entró y lo mató, no fue... Aún así, entrara, saliera, chocara con el piso, no se va a regresar contra el cuerpo. Ahí se dice que el mismo FBI o la misma CIA lo mandan matar porque él quería terminar con la guerra de Vietnam, que era una mina de oro, o sea, la venta de armamento le redituaba, como le reditúa actualmente, millones de dólares al gobierno norteamericano la venta de armamento. Por eso, pues, por ahí provocan guerritas, ¿no? Entonces, él iba a terminar con esto y se dice que el mismo... Ahora, nos da tiempo rápidamente de hablar de otro de los suicidios, si se pudiera decir que fue un suicidio, Hitler. ¿Qué pasó con Hitler, doctora? ¿Se suicidó? Aquí no tenemos evidencia. Estuviéramos ahí. Tendríamos que tener el cuerpo para saber si efectivamente se para suicidó. platicar con el cadáver. La leyenda es que sí, que después... Al no haber un cuerpo, ¿cómo afirman que se suicidó? Supongo que los que estuvieron ¿La historia? ahí... Pues sí, ¿no? Lo mismo que decíamos, igual que Kennedy, lo mismo que Colosio. Bueno, pero con Kennedy, con Colosio, ves un cadáver, tienes una autopsia, viste, hay cámaras, está grabado el atentado. Y aún así hay muchas versiones. Exacto. Pero con Hitler no, Con ni Hitler siquiera. no, lo que pasa es que no es... Digo, se llegó a rumorar que no es cierto, que se había escapado a Brasil, cambiado de identidad y allá murió en su vejez. Pero eso es rico y feliz. lo que dice la gente que estuvo trabajando con él. Ellos comentan que incluso él mandó pedir la sustancia para envenenar a la familia, se las mandó a pedir a ellos, es que envenenó a la familia, se dio un tiro y ya después lo quemaron. La gente que lo quemó, eso es lo que dice, y es lo que se lee en varios libros de Hitler. Pero, pues, por mucho que lo quemaran, ni siquiera fue un crematorio. O sea, que no encontraran nunca el cadáver. Está grueso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Son una de las dudas que quedarán por mucho tiempo. Se nos acaba el tiempo del programa del día de hoy. Elizabeth Pérez, neurocirujano, muchísimas gracias por haber venido. Gracias Aclaraste muchas dudas. Me gustaría que nos dieras un comentario final y tu despedida, por favor. Tengan mucho cuidado con las armas de fuego, sobre todo cuando hay niños. O niños no muy responsables, como hoy conocimos el caso de uno que jugaba con pistolas de chiquito y se dio un balazo en una costilla. Lalo Sánchez Lazo, nuestro médico forense. Tu comentario final, por favor. Al igual que la doctora, traía una imagen, pero ya no nos da tiempo de mostrarla, en la cual se veía a un menor, a un niño, con un arma de fuego, con una escuadra, apuntando a la cabeza de otro niño. Si nosotros dejamos las armas de fuego, que muchas veces son juegos o juguetes que nosotros les compramos a los mismos menores, esto va a provocar que ellos los puedan tomar, pensar que es un juego
y causar un homicidio o matar a los menores. Entonces, no permitan ese acceso de las armas de fuego con los niños. La cara bonita de la psiquiatría, Mariana Saib, tu comentario final, por favor. Rápidamente, yo les quiero decir que el suicidio se puede evitar. Tratamiento, eso es lo más importante y van a evitar muchas muertes. Yo soy el doctor Luis Mock. Mi comentario final es: nunca tengan armas en la casa, no es recomendable. Si tú tienes un arma es porque la vas a usar y porque estás decidido a que vas a matar a alguien, aunque sea en defensa propia. Entonces, mejor no tener armas. Hay un altísimo porcentaje, del 60 al 70% de los baleados en cráneo o en alguna otra parte del cuerpo son niños que encontraron el arma del papá y jugando con ella se balearon o balearon al hermanito. Entonces, ahí está Lalo Sánchez demuestra, ¿no? Los dejamos como siempre con una lección de vida. Muchas gracias. Esto fue Mis Doctores en una emisión más. Hasta la próxima. ¡Vámonos! Gracias. Gracias, doctora. Hola, yo soy Anaí Barrera Arceo. Tengo 2 papás que son sordos. Tengo 3 hermanas que sí oyen. Mi papá trabaja y nos mantiene. Y mi mamá, me hace de comer y me apoya mucho. Y yo sé lenguaje de señas gracias a ellos y todos deberíamos de aprender porque hay algunas personas que también tienen eso que no oyen y luego ellos se sienten mal porque no les entiende la gente y eso deberíamos de aprender todos y yo voy a la escuela, aparte de que estudio, voy a mis clases de campismo, estoy aprendiendo para rescate y de grande quiero ser bombera para apoyar a mis padres y esta es mi lección de vida. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.